Hola, hola, feliz noche. Qué gusto recibirles de nuevo en privado este domingo. Seguramente muchos de nosotros recordamos la frase Venezuela, un país para querer, o Caracas para todos. Son, sin duda, parte de una promesa básica hecha publicidad por uno de los pocos venezolanos que ha ocupado cargos públicos en gobiernos dirigidos por distintos partidos políticos y que a la postre tuvo también el suyo propio, causa común por allá, por los 70. Su desempeño profesional ha transcurrido entre la administración pública y también el ejercicio privado, dentro y fuera de Venezuela, donde se ha convertido además en una figura respetable, emblemática si se quiere, en relación con la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. De hecho, ha logrado incorporar nuevas fórmulas de discusión en foros tan importantes como las Naciones Unidas. Así que política, economía, medios de comunicación, turismo, justicia internacional, son escenarios donde se mueve como pez en el agua. Y todo pareciera indicar que de cara a las elecciones presidenciales de 2012, su nombre pudiera convertirse en una opción. Eso es lo que vamos a intentar descubrir esta noche en privado con ustedes. Así que pónganse cómodos porque comenzamos ya. Estamos con ustedes bajo la dirección general del señor Carlos Padilla, Jessica Mayora en la producción, Bodopija, Acosta y Enríquez en las cámaras, nuestro invitado. Listo ya para compartir con ustedes las fotografías de Efraín Ginés y el audio de Valderrama. Permítanos plantearles brevemente algo de lo que ha sido la carrera de nuestro invitado de esta noche mientras le damos la bienvenida. Permiso. Diego Arias Salicetti es graduado en Economía y Ciencias Políticas y su carrera profesional comenzó en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Al regresar a Venezuela es designado presidente de la Corporación Nacional de Hotelería y Turismo, CONAJOTU, cargo en el que desplegó una de las campañas turísticas que más se recuerde, bajo el eslogan Venezuela, un país para querer. Venezuela, tu país, un país para querer. También adelantó la construcción del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, entre otras obras de relevancia. Por aquel entonces presidió la Organización Interamericana de Turismo. Al comienzo de los 70 se suma al equipo de campaña del candidato Carlos Andrés Pérez, quien resultará ganador en las elecciones de 1973. Arias es designado gobernador del Distrito Federal y presidente del Centro Simón Bolívar, desde donde desarrolló el plan Caracas para Todos. En 1978, su partido Causa Común le presenta como candidato presidencial y tras un resultado adverso se dedica a fundar un nuevo periódico en Venezuela, El Diario de Caracas. Desarrolló un breve ejercicio privado de la profesión en Nueva York hasta que en un nuevo gobierno del presidente Pérez es designado embajador en Naciones Unidas, donde llegó a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad. Hasta 2007 fue secretario general adjunto de esa organización y asesor personal del secretario general Kofi Annan. Esta noche damos la bienvenida a Diego Arias Salicetti, con quien conversaremos de inmediato a partir de este momento. Bueno, muchos todavía le dicen el gobernador Diego Arias. Pues muchas gracias, María. Bienvenido. Eso tal vez es el cargo que más satisfacción me produce como venezolano. ¿En serio? Es porque es como más aterrizado a nuestra gente. El otro es al mundo. ¿Extraña? El otro es al mundo, sí. Fue para mí tal vez el más grande privilegio como venezolano. ¿Quiere volver? A donde nunca me he ido. Por Al cierto, ejercicio, al ejercicio de que yo he público. estado en la agricultura durante Sí, muchos años. eso es verdad. Durante 20 años estuve manejándome en la ganadería, en la agricultura, en el café, en los cítricos, en la ganadería de leche, hasta que, como saben, muchos venezolanos Nos perdimos 500, ¿cuántos litros de leche de diarios? 2.500 litros que producíamos, están ahora en 300, igual que el país. Es cuando se apoderan de algo, lo roban, lo destruyen y lo minimizan. Pero en fin, así están tantos miles de venezolanos que no vale la pena mi propio caso. Pero es muy emblemático. Esa nostalgia que nos da mucho cuando vemos ese recall que tiene todavía, 30 años después, esa campaña publicitaria de promoción de Venezuela, una época donde se apostaba y se apostaba duro, doctor Arias, se apostaba a Venezuela, se tomaban riesgos importantes. Y verlo hoy, 30 años después, no verlo como un escalón, sino como
un déjà vu, con una nostalgia, como esa sensación de que hemos perdido tiempo. Tú sabes que nosotros comenzamos primero una campaña que se llamaba Venezuela Suya. Sí. Yo decía, me decían, ¿por qué decir suya? Decía, porque somos... Y las letras eran rojas, sí, por cierto. Yo decía, porque lo que es nuestro es lo que uno puede ofrecer, por eso Venezuela Suya. Y yo decía, Nassau, Aquiles una vez me escribió una nota que decía, es muy fácil la manera de entrar a Venezuela. Y si usted toca la puerta suavecito y le dicen, gente de paz, usted es bienvenido. Ese era Venezuela. Y un país para querer porque todos la queríamos, de una manera igual. Sí. No estábamos compitiendo quién la quería más o menos. O sea, nadie estaba odiando entre nosotros. Sí. Y el Caracas para todos era evidentemente una filosofía que la ciudad era para todos. De hecho, me dedicaba mucho más a la parte oeste de la ciudad porque era la más necesitada. Pero era inclusiva, no se excluía. Y sí, yo te digo una cosa, cuando yo fui a las Naciones Unidas y nos eligieron el Consejo de Seguridad, eran 182 países miembros. Nosotros recibimos 179 votos a favor. Los otros 3 no estaban en la Asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos el país de absoluto consenso universal. Sí. Uno de los países que en la historia de las Naciones Unidas sacaba más votos fue Venezuela, porque nos veían como un país confiable, un país que defendía los derechos humanos, la libertad, la dignidad en el mundo. Desde los soviéticos a los americanos, los coreanos, los respaldaban. Bueno, era un emblema de democracia que iba a destiempo con el resto del continente. Venezuela era pionera en ejercicio democrático cuando el resto del continente estaba en un ritmo de dictadura. Ahora vamos al revés. Y fíjate que durante los 40 años más o menos de democracia venezolana, todos los gobiernos que se alternaron tuvieron una línea coherente en eso que tú estás hablando, de la promoción de los derechos humanos, dignidad, o sea, los valores fundamentales que te distinguen como una nación. Esos lamentablemente son los que hemos perdido y los que tenemos que rescatar. A Diego Arria lo hemos visto en todo este tiempo. Muchas veces nos gratifica mucho ver que se convirtió en un presidente del Consejo de Seguridad, que se convirtió en asesor de Kofi Annan, que se convirtió en el creador de la fórmula Arria, que llaman una fórmula de discusión complementaria, digamos, de Naciones Unidas, que fue gobernador, que tuvo cargos públicos en Venezuela. Es decir, lo hemos visto bascular. Va, viene. Antes, en la pubertad de la democracia en Venezuela, los políticos se iban exilados. Ahora se van huyendo porque la justicia no existe, porque hay miedo. ¿Eso es lícito, Diego? O sea, tenemos que llegar hasta eso. Esa es una de las dimensiones peores de nuestra historia. Nosotros éramos un país de inmigración. Ahora nos hemos convertido en un país de emigración. Razones de seguridad, como tú mencionas, razones económicas, falta de futuro. Mi generación tenía horizontes ilimitados. Estas generaciones les han acortado los horizontes. Y un país que no tenga horizontes grandes estimula la fuga de los mejores, estimula la fuga incluso emocional de los más jóvenes. Incluso los que no se pueden ir quisieran irse, porque ven que en el mundo hay centros de excelencia, de educación, de oportunidades. Dicen, ¿por qué no? ¿Por qué yo no tengo esa posibilidad? Eso es lo que nuevamente hay que insertar en la mentalidad de los venezolanos, que este es un país con recursos excepcionales que debería darle oportunidades excepcionales a los venezolanos y no pequeñas oportunidades. Tengo que irme a la pausa ya, pero lo que me inquieta saber es, en un momento histórico como el que vive Venezuela, donde se denuncia tanto la falta de independencia de los poderes públicos, donde se denuncia que no hay justicia, que la justicia está politizada, un líder político debe someterse a la injusticia de la falta de independencia de los poderes. ¿Debe quedarse o debe irse? ¿O es una decisión libérrima? No, tienen que quedarse, sin la menor duda. Vamos a hacer la pausa y volvemos sobre este tema luego. Gracias por venir. Diego Arria con nosotros esta noche en privado. No se vayan, venimos ya.